Pedrero se fue creciendo de manera incontrolada. Tratando de que nosotros no nos ubicáramos ahí, le pusieron unas piedras puntudas. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? Empezábamos a tapar esas piedras con basura, con los desechos que nos iban quedando, los sobrantes de la mercancía que nosotros vendíamos y que ya desechábamos. A veces uno recurría a cosas por la subsistencia. Mi papá trabajaba en una galería que se llamaba la Galería Junín. Y mi papá era un campesino que cultivaba en la casa, en una finquita que teníamos en la Maruchenga. Y todo lo producido en esa finquita lo llevábamos a la plaza para venderlo. A mí me tocaba llevarle el desayuno y él aprovechaba para mandarme a los alrededores de la Plaza de Cisneros a vender los rezagos que le iban quedando en el puesto. El puesto de él era de legumbres. De esa manera llegué yo al Pedrero. El punto donde trabajaba mi papá era San Juan. Yo llegué porque yo traía carguita de San Vicente para el pasaje Sucre. Ahí no se pagaba pues arriendo, ni servicios, ni nada, y me amañé más ahí porque la situación económica era como maluquita, muy poquitos ingresos. Vos veías gente de extracto alto, de clase media y de clase baja mercando ahí. Lo tradicional de Medellín era la Plaza de Cisneros. No había almacenes de cadena, que yo recuerde, no existía el Éxito como mercado, ni Carulla, ni nada de eso. Entonces la gente iba allá a mercar. Las batidas en ese tiempo creo que era el F2 y la policía. Nosotros jugábamos con ellos, porque cuando ellos llegaban nosotros manteníamos unos costales de estos de cabulla y nos los terciábamos aquí. Y cuando ellos venían nosotros arrancábamos con la mercancía de Guira y cuando ellos se iban volvíamos y descargábamos la mercancía en costalitos, en salditos para ir trabajando ahí. Hubo un fortalecimiento muy trascendental en el Pedrero y fue cuando se quemó la Plaza de Cisneros. Y la administración ya había tomado la decisión de acabar con la Plaza de Cisneros de Guayaquil. Entonces no quería reparar la plaza y los comerciantes que resultaron damnificados se tuvieron que trasladar para el Pedrero porque no podían pues desaparecer. El Pedrero se volvió violento después de que la clase política de la ciudad empezó a pensar en urbanizar la ciudad.
Y como habían implementado toda clase de medidas para desalojarnos de allá, sin lograrlo, una de las decisiones que tomaron fue no prestar servicio de vigilancia con el fin de que la delincuencia se apoderara del Pedrero y echara a los clientes que habían. Hubo un bloqueo incluso donde no volvieron a recoger las basuras, hicieron unas zanjas en los puntos pues estratégicos por donde entraba la carga a todos los negocios, al Pedrero. Entonces habían unos policías ahí al pie de esa zanja para no dejar pasar mercancías, y cuentan los que vivieron todo ese tiempo que ponían a pelear dos mujeres para que se agarraran, y entonces una pelea de mujeres siempre ha sido como algo atractivo y atraía a la gente, y hacían tumulto, la policía llegaba allí y mientras eso descuidaban el punto allá y en ese momento les entraban carga. Dijimos, bueno, callados, sin hacer mucho escándalo, que la gente lleve saldos de tomate, cebolla junca, saldos de arracacha, que lleven de todo porque vamos a armar un mercado allá, y efectivamente fuimos llegando y de isofacto todo el mundo para adentro. Empezó la sección del consejo y todos nosotros adentro gritando 5 de tomate, 10 de cebolla, 5 de tomate, 10 de cebolla, 3 kilos de papa por 50, 2 saldos de yuca por 50, que hasta que no nos dieran una orden por escrito que garantizara que sí podía la gente entrar a comprar y las mercancías pudieran ingresar, no nos retirábamos. Mi papá, cuando se empezó a ver la cuestión de la grúa esa que empezó a levantar la Alpujarra, primero la demolición pues de todos esos edificios viejos que habían allí, nosotros no sabíamos mucho, pero mi papá sí desde ahí, desde Amador, miraba hacia allá y miraba esa punta, y recuerdo que me decía, vea mijo, esos hijueputas nos van a sacar de aquí, véalos, póngale cuidado y verá. Y sí, dicho y hecho. Nos dieron permiso para armar tolditos de carnicería, así como la carnicería en los pueblos, y a colocar la energía de contrabando. Y en las empresas públicas llegaban y nos quitaban la energía, subían ellos, y cuando ellos se bajaban y se iban, nosotros ya teníamos a electricistas que habían entre nosotros ahí porque éramos muchos, y colocábamos otra vez la luz. Crecimos de tal manera y nos fuimos organizando en 1962, el primer sindicato, nosotros los comerciantes, el Sindicato de Trabajadores Independientes del Comercio de Antioquia, que históricamente desde su creación fue el sindicato más fuerte, hasta el punto de que en un momento logró autorización de la administración municipal para permanecer en esa zona entre Amador y la avenida Gutiérrez, y nos autorizaron para pagar el impuesto de industria y comercio. Posteriormente, en un cambio de administración que hubo, se dieron cuenta que habían cometido un gravísimo error, porque nadie puede legalizar la posesión de una vía pública. Se registraron varios incendios y todos apuntan a que eran promovidos por la administración con el fin de que nosotros nos fuéramos de ahí. Se consiguió una volqueta del sindicato, y entonces nosotros, esa era basura, ya tapamos las brechas, nosotros con la basura, y ya nos dejaban trabajar un poquito. Y esa volqueta nosotros la utilizábamos para llevar la basura allá al morro. Horacio y nosotros, ahí los que colaborábamos, los más colaboradores, nos quedábamos por la noche botando basura hasta las 10 o 11 de la noche. Y le propuse a la junta directiva del sindicato que solicitáramos una audiencia al consejo municipal para venderle la idea de construir la plaza. Cuando se presentó el debate sobre la construcción de la plaza, solamente hubieron 2 votos en blanco. El resto estaba de acuerdo en construir la plaza. El acuerdo del consejo es el número 30
de 1980. La construcción de esta plaza no fue un regalo de ninguna administración, no fue una dádiva de ninguna administración. Esta fue la conquista de los comerciantes que estábamos en las vías públicas y que durante muchos años ejercimos la actividad del comercio informal. Yo conocí esto desde que era, ¿cómo se dice? Un higuerillal. Esto era un monte. En esa parte había un lago y esto había ¿cómo se dice? Los tuburios que hace la gente para vivir. Yo dejé de trabajar 3 días para acabar todo el surtido que tenía allá. Y nos trajeron a visitar la plaza. Miré mi local, me dije, está bien, aquí puedo trabajar esto. Me vine, me instalé como si estuviera en el Pedrero. Caí, como se dice, paradito. No hubo ningún, que yo decir, no, esta semana, qué cosa tan horrible. No. Yo amañadito y llevo como 35 años aquí y sigo lo mismo. Cuando empezó las empresas varias a administrar la plaza, ellos aducían que perdían una millonada anualmente aquí en la plaza. Aquí hubo mucha politiquería, malos manejos, mucha lagartería. Aquí le permitieron a la gente invadir los espacios públicos, algunos funcionarios, por plata, por votos. Se apareció Naciones Unidas, nos empezó a asesorar y empezamos a hacer unos talleres, visualizamos cuál era la salida a esa propuesta del Estado de entregarle la plaza a la empresa privada y nosotros concluimos finalmente que la salida era crear una cooperativa. E inició la cooperativa, la precooperativa, con 35 asociados fundadores. Llamémoslo en un programa de emprendimiento que duró cerca de 3 años, o sea que estamos hablando del 92 hasta el 95. Esos comerciantes, de una forma empírica, que no tenían muchos conocimientos, fueron capacitados en diferentes talleres, en empresas varias de Medellín, para que pudieran llegar a una licitación en el año 97 y se nos diera la administración de la plaza minorista a partir del 2 de enero de 1998. Y arrancamos nosotros el proceso y eso eran unas reuniones, otras reuniones dispendiosas, llegó representante de Naciones Unidas, empresas varias y otros entes. Entonces te maneje, había veces que uno ni iba, unas personas dejaron de ir, muchas. Esperamos un grupo más o menos como de 50 personas. ¿Quiénes? Invitamos a todo el mundo. ¿Quién quiere formar parte de este proceso de coadministrar y formar una precooperativa? Nadie. Entonces, el de carrito, el carretillero, la señora que trabaja o no trabaja, tenga o no tenga puesto. Aún así, no había eco, porque no había credibilidad. Entonces, con la constancia de unos que pensamos que era la solución, seguimos dándole con dificultad, con aburrimiento, con desgastes, muchas veces con hambre, otras veces preocupados dejando el negocio solo para ir a las reuniones, si justificado o no, muchas veces dejarlo personal, descuidar cosas familiares, pero le seguimos dando. Los años posteriores no fueron fáciles. Viene Comerca a hacer una campaña también con los mismos comerciantes y una cantidad de personas que trabajaban informalmente en la plaza.
Y esos fueron los primeros operarios, los primeros empleados que tuvo la cooperativa. Fue muy bonito porque Comerca no solamente vino a defender los intereses de los comerciantes, sino también a generar una posición social, un referente social de empleo, de mejoramiento, de estudio. Y fue muy bonito porque en esos primeros años salieron casi 5 promociones de bachilleres, como 15 de primaria, personas que trabajan al interior de la plaza que eran iletrados completamente, analfabetas, y ahí ellos pudieron lograr estudiar gracias a, digamos, a la gestión de Comerca. Yo calladita, fui de noche, hice mi bachillerato. Entonces, es como el progreso que hemos tenido con la cooperativa, lo que nos ha ayudado a crecer la cooperativa. Y me hizo enamorar de algo que yo primero decía, bueno, ¿y yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí en medio de tanto hombre? Veníamos del tope más alto de homicidio, 444 homicidios por 100.000 habitantes, eso es un horror. Un récord histórico, récord mundial negativo. Y la minorista, que venía de un proceso social bien complicado por el tránsito del Pedrero a constituir una nueva plaza de mercado popular, estaba inmersa en toda esa problemática, porque al fin y al cabo la minorista era el referente, un referente de la microeconomía, pero que es macroeconomía en nuestra ciudad. Por consiguiente era una fuente de ingreso, no solo para comerciantes, sino para los ilegales. Era complicado mercar tanto para el que venía a visitar como para el que estaba vendiendo. O sea, era muy complicado, aquí el proveedor no podía descargar tranquilo su mercancía. Esto era sin Dios y sin ley, esto no tenía control de nada. Aquí era el que cada quien se defendiera como pudiera. Entonces también fue una experiencia dura que vivió la plaza, de mucho conflicto, pero también se salió adelante de todos esos sucesos. Como no existía una ley todavía que conociéramos de desarme, no existía todavía eso que hoy conocemos como desmovilización con armas. Lo más importante era acercarnos a ellos, ganarnos la confianza de ellos y convocar a las autoridades municipales y a las empresas varias para que en unas mesas de trabajo pudieran decir cada uno, primero, lo que aspiraban ellos y segundo, lo que podía aportar el municipio en sus diferentes aspectos. En esa conversación con los comerciantes, recuerdo yo, dije, listo, voy a meter la ficha como asesor de paz de Medellín para 2 temas. Uno, que Comerca se posicione como la organización gremial legalizada y legitimada de los comerciantes asociados en la minorista. Y 2, vamos a buscar la solución a un agudo conflicto urbano que había en la minorista. Una guerra entre 2 facciones de antiguos milicianos, muy relacionados con la corriente de renovación socialista, todos devenidos de Moravia, pero unos se quedaron en Moravia, en el oasis y en el bosque, y otros se asentaron en la minorista. Es decir, en la minorista había un antiguo grupo miliciano que vivía en la minorista, que vivía de la minorista, que hacía actos de guerra y de barbarie al interior de la minorista y que vacunaba a los comerciantes, vacunaba a quienes iban a comprar a la minorista. Eso era un horror. En 1998, esa es la situación que yo encuentro como asesor de paz de Medellín. Muchos comerciantes terminaron en prisión, por ejemplo. Comerciantes que se veían obligados a guardar armas y cuando venía la policía a hacer operativos, terminaban ellos involucrados con eso. Los momentos muy complejos eran las reuniones con los muchachos. Eran muy complejos porque uno no sabía si ellos iban a sacar un arma o uno creía que ellos la iban a sacar.
Y entonces uno era muy tensionado porque uno sabía que ellos estaban armados y nosotros no. Pero el diálogo iba fluyendo muy traumático. Pues los encuentros con ellos eran muy traumáticos, eran de mucha tensión, pero había que hacerlo. De mirar frente a frente a mi enemigo y decir te perdono, me reconcilio contigo y podemos hacer asociatividad cambiando el criterio del pensamiento. Y eso se socializó con otros. Se expandió el pensamiento hacia otros. Tenés que perdonar al que agredió contra tu integridad física, con violencia, dañó un proceso de vida, violentó tu economía, dañó aún tu físico, deterioró tu imagen y entenderlo. Era la misma historia de nosotros, porque nosotros venimos también de esas comunas y a uno también le tocó duro y uno tuvo la oportunidad de decir, o a mí en mi momento una tía decir, te consigo un empleo. Ellos no tuvieron esa oportunidad, pero son las mismas historias. La resocialización era implícita a todos los pactos de no agresión y convivencia, porque un muchacho que tú sacas de la guerra, ¿cómo lo sacas de la guerra? Y si la única opción es la violencia, es la agresión, es la ilegalidad, pues se nos van para la ilegalidad. Entonces, obviamente lo que planteamos en ese momento fue, y se lo planteé a los comerciantes muy claramente, si logramos el pacto de paz, si logramos desmontar la vacuna, la extorsión, ustedes me tienen que garantizar a mí algo, denmele empleo, sin funciones de responsabilidad, no los pongan a hacer la seguridad, no, denmele empleo digno. Y logramos a través del empleo digno que la minorista hoy fuera un estandarte de plazas de mercado en Colombia y en América Latina. Que nos encontramos unos comerciantes con ganas, unos comerciantes valientes que enfrentaron la guerra y han sabido enfrentar la paz con madurez y se han organizado y uno vaya a una plaza completamente protegida, completamente higiénica, completamente bien estructurada. Bueno, no hablo de los entornos de la minorista, que es otro tema, que tiene que ver con unas alcaldías que responsablemente no han solucionado un problema social de fondo. En la misma vereda que vivíamos, allá mismo se conseguían todas las plantas. También teníamos una huerta donde se sembraba plantas medicinales. Ahora acá no es tan fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque aquí nos surten a nosotros y vienen plantas de muchas partes. Vienen plantas hasta de Cali, de la costa, San Cristóbal, Santa Elena, Sopetrán, Girardota. Nos abastecen de muchas partes. Cuando se enfermaba una persona, iban donde mi mamá y mi mamá era la que les mandaba plantas medicinales para que se aliviaran. Eran muchas las enfermedades que se curaban. Mi mamá, Rosana Quintero, de Cocorná, Antioquia. Vivíamos en una vereda llamada El Tesoro. En la plaza yo he estado acompañando a mi mamá aproximadamente 10 años, estudiando mi carrera de negocios internacionales. Tomé la decisión de estudiar negocios porque mi mamá me generó y me despertó la idea del negocio y del comercio. De por sí era algo muy difícil para nosotras las mujeres, ya que llegaba una mujer joven al pedrero, inclusive aquí a la plaza, y entonces los hombres creen que uno es un objeto sexual, que no es sino hablar y listo, y ya, ¿sí? Venga, vamos. Y eso no es así, porque la mujer, desde que se sepa comportar, entonces mi palabra que yo decía es que uno es manso, pero no menso. Nos sentimos importantes en ese sentido, ya que
seguimos la tradición de los antiguos de trabajar por el bien de los demás, porque para uno es una felicidad grande que vengan y le digan, con lo que usted me mandó me alivié. Pues para mí es una satisfacción muy grande. La mujer en la plaza sí logra aportar mucha más delicadeza al mercado, al trato justo, a hacer una transacción justa con un cosechero, con una persona de campo, de una manera más equilibrada. La mujer logra asegurar como un mercado estable, repetido, continuo, que facilita pues como el desarrollo de la actividad económica. Es llevar la historia de la familia, continuar con una cadena de generaciones, de una historia, de saber que hay clientes de tantos años que los papás vienen atendiendo y que uno viene conociéndolos y conocer como toda esa historia, todas esas anécdotas y todo lo que ellos han vivido y gente que conocen de tantos años. No es tan malo estar en la plaza. Vamos pues. Buenas. ¿Tiene jabón de tierra? Sí, señor. Ah, ¿cómo lo tenés? Barato, hay de 1000, de 1500 y de 2000. Pues dame, ¿de qué? Son muy pequeñas las de Milo. La de estos son a 1000. Sí, ¿qué diferencia tiene? El tamaño. El tamaño. Me molestan cada 8 días porque tenemos que ir a la plaza. A mí me gustan las cosas a mi manera y como yo soy la ama de casa, la que estoy allá, entonces yo lo que me gusta es a mí porque yo estoy utilizando los productos. Me gustan así pintoncitas. Y aquí hay unas frutas muy raras que uno dice, ¿cómo así que esto hay? Esto existe. ¿1.600? Sí, yo lo compré la semana pasada, como a 2.000. Yo soy magíster de la Universidad de Antioquia en Ingeniería. Mi proyecto está basado en evaluar la actividad antioxidante y antimicrobiana del achiote. Tuve que trabajar con semillas de achiote y necesitaba cantidades considerables para hacer todos los análisis pues, que se necesitaban durante los 2 años de maestría. Entonces, al principio fue muy complicado encontrar la cantidad que requería y básicamente mis papás me dijeron, ve, si no lo encontrás en la plaza minorista, no lo encontrás en ningún otro lado. Entonces así fue como aquí me proveía de ese material que necesitaba para hacer las pruebas en el laboratorio para la maestría. Yo siempre he trabajado lo que mi papá trabajó. Esto fue la herencia que me dejó mi papá. Yo soy como de esas familias antiguas que yo seguí la tradición de mi papá. Y yo pues estoy aquí hasta que yo diga, no más, no más. Porque la tradición de mi papá es lo que yo aprendí, es lo que yo amo, lo que yo quiero. La plaza minorista le da cabida a muchos pequeños empresarios que manejan productos que la gran mayoría de los almacenes de cadena no les reciben. Aquí se comercializa mucho producto de muy buena calidad y a muy buenos precios. Es darle la oportunidad a mucha gente, a muchas microempresas que pongan sus productos cerca de las personas, cerca del consumidor. El tema de la honradez, el tema de la palabra. La gente venía todavía muy arraigada a lo que pasa en el pedrero, que el pedrero era una dinámica muy diferente y es como muy cultural. Eso tiene que ver mucho con la identidad del pueblo de Antioquia. De hecho, muchos de la gente que trabajan en la plaza o que visitan la plaza, la gran mayoría son de pueblos y es gente de otras ciudades de mucha tradición antioqueña y eso se ve mucho, aún en la plaza minorista, y en ese tiempo sí que se vivía de esa manera. Es algo muy bonito que pasa y que uno lo puede ver en estas plazas. El tema también de poder barequear la comida, de poder recatear, de poder hacer una negociación como se acostumbra o como se acostumbraba en toda la historia de Antioquia. Entonces eso lo vemos ahora y todavía sigue siendo vigente en la plaza minorista de Medellín. Disculpe. Todas las administraciones tienen una deuda social con la plaza minorista, porque hoy estamos por autogestión.
Los alcaldes quieren conectar lo urbano con lo rural y esta es la mejor solución, no hay otra. Es más, la gente del campo viene y trae sus productos. Nosotros aquí somos distribuidores, un canal de distribución. Y aquí el que no puede ir al campo o el que no lo conoce, viene a la plaza, es como está en el campo. Siente el olor, la textura, los colores y sabe qué producimos, qué comemos, quien viene también del exterior a conocer la plaza. Entonces aquí es una cosa que quien no venga a la plaza no conoce a Medellín.